Hola, mi nombre es Vanessa Quiroga. Esto es Broncoscopía en la pandemia de COVID-19. Nuevos problemas, nuevas estrategias. Vamos a analizar la actividad considerando las áreas en las cuales se puede minimizar los riesgos empleando formas de práctica estandarizadas o siguiendo las que han demostrado efectividad. Pero todos los aspectos de la actividad considerados son importantes y los protocolos deben aplicarse coordinadamente. Solo así son efectivos. Veamos ahora trabajadores y equipo de protección personal. ¿Cuáles son las formas de administrar el personal, los horarios, las actividades y los elementos de protección de un modo correcto y correspondiente con cada forma de actividad desempeñada para minimizar los riesgos de contagio? Vamos a analizar 5 ejes: selección de trabajadores, higiene personal, higiene respiratoria, lavado de manos y equipo de protección personal o elementos de protección personal. ¿Quién debe trabajar? Es un problema ético. Hasta ahora hay más literatura destinada a restringir técnicamente a los pacientes y no éticamente a los médicos. No ha sido encarado el problema desde el punto de vista ético, si ciertas personas pueden o van a poder seguir en la actividad a costa de las restricciones a los pacientes. Si la situación se prolonga, va a ser inevitable la deliberación. Por el momento, la indicación es que trabajen solo las personas sanas. Higiene personal. Durante la epidemia y siempre es conveniente que los trabajadores no empleen durante el trabajo anillos o accesorios que puedan dificultar la higiene de manos o el empleo de equipo de protección personal. Es importante que los trabajadores mantengan el pelo corto o recogido, ya que éste puede capturar salpicaduras. Conviene mantener el rostro afeitado, ya que esto influye en la efectividad del empleo de las mascarillas y en la higiene de las mismas. También es importante, al tratarse de un virus cuya ruta de transmisión es por contacto, mantener las uñas cortas y tapar toda herida en la piel con una cobertura impermeable, preferiblemente afeitados correctamente. La ropa. El uso apropiado del equipo de protección personal, en la mayoría de las circunstancias, protege el uniforme personal de la contaminación. Las instituciones de atención médica deben proporcionar vestuarios o áreas donde los trabajadores puedan cambiarse de un uniforme al llegar e irse del trabajo. Si no hay instalaciones de lavandería disponible, los uniformes deben transportarse a casa, en una bolsa de plástico desechable. Esta bolsa debe desecharse en la basura doméstica. Es una buena práctica ponerse y quitarse el uniforme en el trabajo y no usarlo cuando viaja. Esto no se aplica a los trabajadores de salud domiciliarios, que deben viajar entre pacientes con el mismo uniforme. Los uniformes deben lavarse, separados de otra ropa de la casa, en una carga de no más de la mitad de la capacidad del lavarropas, a la temperatura máxima que la tela pueda tolerar. Luego se seca y se plancha. La autoevaluación. Todos los trabajadores de la salud deben encontrarse atentos a la presencia de síntomas de COVID-19, los más comunes, y los que se vayan agregando según se conocen. Es importante una detención temprana de los síntomas y su notificación para aislarse. La higiene respiratoria. En trabajadores, pacientes y visitantes deben minimizar la transmisión de COVID-19 practicando buenas medidas de higiene respiratoria. Se deben usar pañuelos descartables para cubrir la nariz y la boca al estornudar, toser o limpiarse y sonarse la nariz. Todos los pañuelos de papel usados deben eliminarse en recipientes de basura. Deben estar disponibles para pacientes, visitantes y trabajadores. Las manos deben limpiarse usando agua y jabón, si es necesario y posible, de lo contrario usando alcohol.
después de toser, estornudar, usar pañuelos de papel o después de cualquier contacto con secreciones respiratorias y objetos contaminados. Hay que indicarle y controlar que los pacientes visitantes y trabajadores mantengan las manos alejadas de los ojos, la boca y la nariz. Algunos pacientes, por ejemplo, ancianos y niños, pueden necesitar ayuda para contener las secreciones respiratorias. Aquellos que estén inmóviles necesitarán un contenedor, por ejemplo, una bolsa de plástico, a mano para la eliminación inmediata de los pañuelos descartables o similares. Siempre barbijo en pacientes y médicos. El lavado de manos. Sabemos que el virus causante del COVID-19 es sensible al agua y el detergente, por lo cual un lavado de manos debe realizarse inmediatamente antes y después de cada práctica de cuidado, actividad o contacto que potencialmente pueda contaminar la mano. Esto incluye cada vez que se retiran los equipos de protección personal y se desechan. Debe desarrollarse de modo rutinario durante un periodo no menor a 45 segundos. Debe practicarse de acuerdo a las indicaciones que siguen. El alcohol en gel debe emplearse por un periodo no menos a 30 segundos para inactivar el virus. Sin embargo, no reemplaza el lavado de agua y jabón. El lavado de manos. El proceso correcto: mojarse las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. Frotarse las palmas de la mano entre sí. Frótese las palmas de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagarse las manos con agua y con jabón. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras. El equipo de protección personal. Son barreras, colocación entre riesgos y personas. Se entiende por el equipo de protección personal cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar a su seguridad y o salud, así como cualquier complemento destinado al mismo. Los equipos de protección personal son elementos de protección individuales del trabajador, muy extendidos y utilizados en cualquier tipo de trabajo, cuya eficacia depende en gran parte de su correcta elección y uso. Tiene como principal función proteger diferentes partes del cuerpo para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo. El criterio en nuestro caso, es que tenemos que tener en cuenta características apropiadas para el uso de este equipo de protección personal. Antes de comenzar cualquier procedimiento, los trabajadores deben realizar una evaluación de exposición al riesgo probable y asegurarse que se usen los equipos de protección personal, que brinden protección adecuada contra los riesgos asociados con el procedimiento o la tarea que se llevará a cabo. Todos los trabajadores deben estar capacitados en el uso adecuado
de todos los equipos de protección personal que se requiere usar en cada ocasión. Orden y forma de colocación. Primeramente, el lavado de manos. Se coloca el camisolín, que cubre con la bata todo el torso desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta la muñeca y doblela alrededor de la espalda. Atársela por detrás a la altura del cuello y de la cintura. Colocación de barbijo o respirador. Asegurarse los cordones o las bandas elásticas en la mitad de la cabeza y en el cuello. Ajustarse la banda flexible en el puente de la nariz, acomodárselo en la cara y por debajo del mentón. Verificar el ajuste del respirador. Colocarse sobre la cara y los ojos y ajustar lo que es la protección ocular, antiparras o el protector facial. 5. Extienda los guantes para que cubran la parte del puño en la bata de aislamiento. Mantenga las manos alejadas de la cara, limite el contacto con la superficie, cambie los guantes si se rompen o están demasiado contaminados. Realice la higiene de manos. Secuencia de retiro. El exterior de los guantes está contaminado. Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesto en lo que todavía tiene puesto el guante y quíteselo. Sostenga el guante que se quitó con la mano enganchada. Deslice los dedos de la mano sin guantes por debajo del otro que no se ha quitado, todavía a la altura de la muñeca. Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante. Arroje los guantes en el recipiente de desecho con tapa. Luego del retiro de guantes se procede a la higiene de manos. Se retira el camisolín una vez que se higienizaron las manos. La parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas. Desate los cordones. Tocando solamente el interior de la bata, páselo por encima del cuello y de los hombros. Voltee la bata al revés. Dóblela, enróllela y deséchela. Luego procedemos al retiro de la protección facial. El exterior de las gafas protectoras o de la careta está contaminada. Para quitársela, tómelo por las partes de las bandas de la cabeza o de las piezas de la oreja. Colóquelo en el recipiente designado para el proceso de material o de materiales desechables. Como último es el retiro del barbijo o respirador. La parte delantera de la máscara o respirador está contaminada. No la toque. Primero agarre la parte de abajo, luego los cordones o bandas elásticas de arriba y por último quítese la máscara o respirador. Arrójelo en el recipiente de desecho. Una vez concluido esto, se procede a la higiene de manos. Resumen de duración y reutilización. Veamos la caducidad de cada uno y reutilización de cada uno. Protección ocular. Usando guantes, limpiar cuidadosamente con un paño limpio, saturado, con una solución de detergente neutral o una toallita limpiadora en el interior, seguido del exterior, del protector facial o las gafas protectoras. Enjuagar el exterior del protector facial o las gafas con agua limpia o alcohol para eliminar los residuos. Secar completamente, seque al aire o use toallas absorbentes limpias. Conserve en un lugar apartado y sin humedad. Cuando se vuelve a emplear un protector,
Usarse preferentemente siempre por el mismo trabajador. Asegurar una limpieza y desinfección adecuada entre diferentes usuarios de gafas o máscaras. Camisolín. Que se prioricen las batas quirúrgicas para procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos estériles. Que las batas desechables y no estériles para pacientes que se utilicen para la atención de rutina son apropiadas para el uso por parte de los trabajadores cuando atienden pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Cuando se reutilizan las batas, establecer formas de inspeccionarlas y mantenerlas de manera rutinaria, por ejemplo, reparar un pequeño orificio o reemplazar los lazos de sujeción faltantes. Protección respiratoria N95. Siempre que sea posible, dependiendo del tipo de mascarilla, se debe emplear cuidadosamente para que la superficie interna se mantenga hacia adentro y contra sí misma, reduciendo el contacto de la parte interna con la superficie externa durante el almacenamiento. Entre uso, las mascarillas plegadas se pueden almacenar en un sobre de papel limpio, que puede cerrarse, o en un recipiente que permita transpirar. Nunca colocar la mascarilla en un recipiente donde pueda mantener la humedad y proliferen microorganismos. Generalmente, el reuso del barbijo por fabricante es de 5 días. En tiempos de pandemia COVID-19, considerar el uso de un cobertor facial, barbijo o barbijo quirúrgico sobre el N95 para reducir la contaminación indicada para el paciente también. Aproximadamente, la duración va a ser de 15 días, es el uso que se le puede dar si el barbijo no está sucio y no supera las horas de exposición. Horas de exposición 7 u 8 horas en tiempos de COVID-19. La protección aplicada a la broncoscopía. ¿Qué elementos deben emplearse en cada actividad y ámbito durante la broncoscopía? Soy Vanessa Quiroga y en nombre de la comunidad de broncoscopía les agradezco y los invito a ver los otros videos de la serie. Broncoscopía en la pandemia de COVID-19. Nuevos problemas, nuevas estrategias.